¿Te has preguntado alguna vez cómo hace el Banco Central de Nicaragua para establecer los tipos de cambio? ¿Qué método matemático o qué fórmula ocupa para establecerlo? Pues en este video lo vamos a determinar y lo vamos a explicar. Sean bienvenidos al espacio Vanguardia en Ciencias Económicas. Mi nombre es Reinaldo Guillermo Solórzano Hernández, soy el fundador del proyecto de Vanguardia. Este espacio se denomina clase focalizada número 6, tipo de cambio, en su segunda modalidad o su segunda parte. En el video anterior ya hablamos de la primera parte, donde comentamos acerca de los conceptos básicos, las características que tienen que reunir las monedas para ser consideradas divisas, y también introducimos el concepto de mercado de divisas, que es lo que hace que exista el tipo de cambio entre las monedas. En esta ocasión vamos a ver que, como dice aquí, está escrito, el tipo de cambio se establece en el mercado de divisas. ¿En base a qué? En base a la demanda que se tiene de una moneda extranjera en un mercado local. Entre más demandemos o entre más se ocupe una moneda extranjera en un mercado local, el tipo de cambio siempre va a tender a crecer, a aumentar, a incrementarse en el tiempo. Entre menos lo dejemos de utilizar una moneda extranjera en nuestro mercado local, el tipo de cambio va a tender a bajar. Ahora, ustedes dirán, ¿será posible que un tipo de cambio baje si nosotros, o si toda la vida que tengo siempre el tipo de cambio va a ir subiendo, subiendo, subiendo? Lo que pasa es que esto depende de los tipos de modelos de tipo de cambio, los sistemas, que son el fijo, que es el establecido a través de una banca central o el Banco Central de Nicaragua, en este caso, que la moneda local Córdoba se evalúa de forma anual un 5% con respecto al dólar, y ese es el tipo de cambio y por eso se llama fijo. Es decir, en cuanto al porcentaje fijo, en cuanto a moneda, en términos monetarios, en términos concretos, no, porque se desliza 5% a lo largo de todo un año. Es decir, por ejemplo, por aquí abajo yo tengo que 5% entre 100 da 0.05 en términos reales. En forma diaria, entre 365 da 0.0000136.986. Esa sería la devaluación diaria de la moneda. También existe el tipo de cambio flexible, que son los que se basan fundamentalmente conceptualmente en base a la demanda y oferta de la moneda extranjera. Estos son los tipos de cambios libres, es lo que se escucha en algunas novelas mexicanas, colombianas, que miles de pesos, y uno se asusta al escuchar grandes cantidades. Pero ¿qué es lo que sucede? Es un tipo de cambio flexible que sube a medida que la demanda de dólares aumenta y disminuye o baja a medida que la demanda de dólares disminuye también. ¿Ya? Esto es más común en las economías un poco más desarrolladas, ya que tienen las capacidades para sostener eso, porque tienen la capacidad de hacer atractivo su moneda. Y también en algunos de estos países, en los aeropuertos o en algunos bancos oficiales, es donde se da el cambio de la moneda extranjera a dólar con respecto a la moneda local de esos países, ya que es una manera también de proteccionismo a la economía de ellos, para hacer sólida su moneda local. Y las bandas libres, que es alrededor de unos extremos positivos y negativos, o más altos, máximos, mínimos, donde puede fluctuar una moneda. ¿Ya? Ahora, la fórmula básica que utiliza el Banco Central de Nicaragua se basa en el modelo de valor futuro. Si ustedes recuerdan, valor futuro es igual a un valor pasado por 1 más i a la n. Pues el Banco Central establece así: un tipo de cambio X a una fecha determinada X en el futuro va a ser igual a un tipo de cambio base, que puede ser cualquier día de cualquier año y de cualquier momento, por la sumatoria de 1 más la devaluación a la n sobre 365 días. De tal manera que la fórmula se podría expresar también: tipo de cambio una fecha determinada es igual al tipo de cambio base por 1 más 0.05 a la n sobre 365. La n viene siendo la cantidad de días que hay entre la fecha que yo quiero y la fecha base. Y así lo determinan. ¿Cuál es la ventaja de tener un tipo de cambio fijo? Que yo, como empresario, como consumidor, desde el 1 de enero, yo ya sé cuánto va a ser el tipo de cambio el 31 de diciembre, bajo las condiciones normales, es decir, bajo un manejo de políticas cambiaria, ¿ya? Idéntica, ¿ya? Es decir, 5% de evaluación de la moneda.
Esto es bueno en algunos aspectos porque los productores, los empresarios se encuentran protegidos, ya saben cuánto va a ser la devaluación del dólar, del Córdoba con respecto al dólar, y esto ayuda a la economía. Es malo en el sentido que sucede lo que nos sucede, que muchos precios están dolarizados y nos devuelven el vuelto en Córdoba. Es una economía semidolarizada o una economía dolarizada, no oficialmente, pero sí acá sí está, ¿ya? Entonces, tiene su ventaja y su desventaja. En un sistema flexible no veríamos un tipo de cambio de 1.32, 1.31, 1.30. No, veríamos por ejemplo 1.100.000, 1.15.000, 1.10.000, por ejemplo. Veríamos cantidades más elevadas de lo que nosotros no estamos acostumbrados. Y esta es la fórmula que ocupa el Banco Central. En el siguiente video ya voy a poner una tablita aquí donde van a aparecer los tipos de cambio durante un periodo determinado de tiempo y vamos a verificar esa operación que hace el Banco Central, y así lo hace el Banco Central bajo ese modelo matemático, ¿ya? En algún momento fue criticado porque se colocaban los tipos de cambio muy anticipadamente, pero es que era un modelo matemático que esto lo ingresas a Excel o cualquier otro programa que pueda correr ecuaciones financieras, especialmente valor futuro, y ya lo tenés. ¿Ya? Eso no importa. Ahora, recordemos que el único ente autorizado para dar el tipo de cambio oficial se llama Banco Central de Nicaragua, nadie más. ¿Qué sucede con los bancos? Sucede que ellos pueden dar otro tipo de cambio porque yo diría que es una especie de concesión, porque los bancos comerciales les sirven como apoyo al Banco Central. Imagínense ustedes que no existieran los bancos comerciales. Toda esa gente que va a los bancos comerciales o que demandan los servicios de bancos comerciales, productos y servicios, no daría abasto el Banco Central para poderle atender. Por eso es que ellos son intermediarios y practican la intermediación financiera. Y evidentemente el Banco Central vende dólares a un precio determinado, una tasa de cambio determinada, y como toda una vida hay un comprador y un vendedor, y cuando uno quiere vender, vende lo más caro posible, cuando uno quiere comprar, compra lo más barato posible, se establecen ciertos rangos que generalmente es el 1% sobre el tipo de cambio oficial. Y de esta manera hacerlo un poco normal el cambio, ¿ya? Por eso es que los tipos de cambio oficiales del Banco Central no coinciden con los tipos de cambio de las entidades bancarias. Y ustedes dirán, entonces están violando la ley. No, no están violando la ley, están bajo la ley y están en el rango aceptable, digamos, del tipo de cambio que ellos pueden ofertar al mercado, que eso dinamiza la economía. La libre convertibilidad de la moneda dinamiza a una economía. Y recordemos, como el video anterior, Nicaragua es una economía abierta, una economía integrada al comercio internacional y por ende ocupamos moneda extranjera. Evidentemente, nuestra moneda no es consumida por otros países porque, por ejemplo, existe el tipo de cambio tradicional, que es moneda local a moneda extranjera, y está el tipo de cambio inverso, que es 1 sobre el tipo de cambio oficial. De tal manera que si, por ejemplo, hoy o dentro de un mes el tipo de cambio tuviera 33, entonces sería un dólar por 33 córdobas. El tipo de cambio inverso sería 1 entre 33, sería 0.030, lo que sería lo mismo decir que allá en Estados Unidos, si alguien quisiera consumir córdobas, tendría que dar 0.030 centavos, ¿ya?, de su moneda local, dólar, para obtener córdoba. ¿Quién puede consumir córdobas allá? Algún norteamericano lo compra allá, o que lo puede comprar aquí también, pues. Pero también los coleccionistas. Recordemos que nuestros billetes están catalogados como uno de los billetes más hermosos y atractivos visualmente hablando, y por ende hay coleccionistas, y recuerden que en Estados Unidos abundan los coleccionistas de cualquier cosa, ¿ya? De tal manera que esta ha sido la clase focalizada número 6, parte 2, los sistemas de tipo de cambio, la fórmula que ocupa el Banco Central de Nicaragua para poder calcular el tipo de cambio, ¿ya? Y el próximo video ya vamos a verificar esa fórmula y ahí concluiríamos esta parte de la clase focalizada número 6. Como siempre, estamos abiertos a consultas, a preguntas, a enriquecer este video con algunas observaciones que ustedes puedan presentar. Siempre se reciben positivamente y estamos a la orden para cualquier otra temática. He estado un poco lento con la subida de los videos, la realización de los mismos, porque ya, gracias a Dios, nos hemos reintegrado a otras clases de otras universidades y también algunas otras actividades privadas mías que siempre están en el orden de las ciencias económicas, de compartir conocimiento, ¿ya?, y otras actividades futuras, pero siempre estoy retroalimentando este espacio de vanguardia en ciencias económicas. Así que me despido en esta ocasión.
Estamos en contacto y como siempre, somos de vanguardia. Muchas gracias.